Okay. Recording in progress. Buenas tardes, vamos a ver hoy el balance de blancos y otros asuntos sobre la iluminación de una imagen. A ver cómo podemos complementar la iluminación de una imagen y cómo podemos meter focos delante y detrás de un actor y simular nuevas iluminaciones en una imagen estática. Y lo primero de ellos es intentar valorar y variar el balance de blancos de una imagen. Recordad que antes, cuando la imagen era analógica, los fotógrafos nos acercábamos mucho al punto que queríamos fotografiar y seleccionábamos un punto blanco en la imagen, el más claro, medíamos el nivel de iluminación de ese punto y el mismo fotómetro, que era el aparato que acercábamos con la mano, nos daba ya pues la velocidad de obturación y la apertura de diafragma que teníamos que meter en nuestra cámara. De tal manera que, bueno, siempre llevábamos también unas tablas impresas que nos decían a tal velocidad de obturación, tal apertura de diafragma. Si querías variar una, tenías que variar la otra, lógicamente. Bueno, esto pasó a la historia con la fotografía digital. Y ahora podemos hacer el balance de blancos de una imagen también una vez que hemos disparado la imagen. No tenemos por qué hacerla cuando la estamos disparando, sino que podemos variar el balance, ese ajuste preestablecido que tiene nuestra cámara, podemos variarlo en cualquier momento. Porque ¿de qué se trata exactamente cuando hablamos del balance de blancos? Pues de lo que se trata es de que es muy probable que en algunas ocasiones la iluminación ambiental de la escena que estamos fotografiando quede coloreada por la luz del día o por algún otro tipo de iluminación artificial. Por ejemplo, si estamos en una habitación interior por la noche, pues es bastante frecuente que nuestra iluminación sea muy naranja, de luces normales de la casa, ¿no? de bombillas. Si estamos en zonas de montaña o de playa, pues podemos tener una iluminación excesivamente blanca. Y entonces tenemos que hacer un equilibrio entre la luz que hemos capturado a la hora de fotografiar. Esto, claro, no es una norma fija, porque la iluminación va variando a lo largo del día. Entonces, una misma escena una misma fotografía de un mismo objeto va variando a medida que va pasando el día y nos va presentando diferentes aspectos porque la luz va variando, lógicamente, ¿no? Esto nos lo contó el pintor Matisse cuando pintó 12 cuadros de la misma catedral de Reims con diferentes tipos de luces y los cuadros eran totalmente diferentes unos de otros. Para hablarnos de esta idea de que la luz va cambiando a lo largo del día. Así que nosotros también vamos a poder simular en la fotografía digital que el balance de blancos que hemos hecho se refiere a una iluminación matutina o vespertina o como queramos. Bueno, Photoshop nunca ha tenido una herramienta específica para hacer un balance de blancos, nunca. Y sin embargo sí las ha habido en Camera Raw, siempre desde el primer momento de Camera Raw. Ha habido una forma para hacer un balance de blancos inmediato y también ha habido preajustes establecidos ya sobre diferentes tipos de balance de blancos. Luego, muchos fotógrafos han hecho sus propios scripts para hacer automáticamente el balance de blancos, pero yo creo que es mejor utilizar métodos un poco artesanales, un poco artísticos para conseguir cada uno de nosotros el tipo de equilibrio lumínico que queremos en nuestra imagen. Y para ello podemos hacer el balance de blancos de la imagen, también el balance de negros de la imagen y el balance de color o balance
grises, el balance de punto gris, ¿no?, de una imagen. Vamos a ver cómo se hace esto en, bueno, pues en Adobe Photoshop. Voy a abrir una imagen en Photoshop y voy a compartir la pantalla con vosotros. Ven, aquí la tengo, la veis, ¿verdad? Bueno, dado que Photoshop no ha tenido nunca una herramienta específica de balance de blancos, lo que vamos a hacer, antes de nada, lo que hay que hacer ahora para establecer un balance lumínico, que no sabemos si es el correcto en esta imagen o no, pues va a ser abrir Camera Raw, y lo abriremos desde el filtro de Camera Raw. Así que a cualquier imagen que queramos someter al balance de blancos, lo mejor va a ser abrirla en el filtro de Camera Raw. En Camera Raw tenemos aquí inicialmente dentro de la sección de editar, vamos a tener los perfiles de color, y en los ajustes básicos lo primero que vamos a tener va a ser el equilibrio de blancos, ya lo podéis ver ahí. Para hacer el equilibrio de blancos tenemos un desplegable de hacer un equilibrio automático, que si pulsamos sobre él le damos y vemos que, bueno, en realidad no nos ha hecho un equilibrio muy potente. Juan, perdona, ¿podrías poner la foto en la otra parte de la pantalla? Es que ahí no vemos las indicaciones. Aquí, así. No, perdón. es que tu foto sale sobreimpresionada sobre todas las letras, donde estás pinchando. Tienes que bajarlo tú. Yo, no, después queda grabado en el mismo sitio, ¿eh? Perdón, Después no te entiendo. Así, por ejemplo, ¿cómo sale? No, ya está. Nada, ¿Tú? nada. No, digo que después la grabación quedaba ahí. Siempre. Nada, sigue. Bueno, vale. Ya lo solucionamos. Bien, continúo. Bueno, siempre hemos tenido, además, la posibilidad de hacer un balance de blancos avanzado. Ya veis que en el balance avanzado nosotros podemos jugar con las diferentes temperaturas de color, con ajustes preestablecidos de la imagen, o incluso con matices dentro de alguna de las temperaturas de color, que, en fin, siempre nos van a dar la posibilidad de hacer un balance bueno, mucho más equilibrado, ¿no? Pero también vamos a tener siempre la posibilidad de establecer con ese cuentagotas, decirle, mira, nosotros pensamos que un punto blanco de esta imagen podría ser este, por ejemplo, el punto del lienzo de esta pintora. Y bien, solamente con ese ajustamos el balance a la iluminación correcta, sabiendo que vamos a tener en la parte superior una iluminación exterior muy directa del sol, por tanto vamos a tener alguna parte muy forzada y partes quemadas. Como nos dice el propio histograma, en ese punto blanco nos dice que tenemos determinados puntos de la imagen bastante quemados, ¿no? Así que si nosotros quisiéramos corregir ese tipo de puntos quemados que ahora nos aparecen en rojo al pulsar sobre ese punto blanco, bueno, lo único que tendríamos que hacer sería mover un poco el histograma para ir bajando esa iluminación exterior de blancos tan potentes, ¿no? y hacer una bajada en cuanto a el ajuste preestablecido de luces directas exteriores, ¿no? En fin, esta es una de las posibilidades que tenemos de hacer este balance de blancos en Camera Raw, y que a mí me parece como muy interesante. Voy a aceptarlo, pero en realidad, a ver, antes de aceptar voy a cancelarlo, porque lo que debería hacer es hacerle un... A ver, voy a abrir de nuevo la imagen, perdón. Antes de nada, voy a abrirla. Una imagen bastante diferente de estas. Por ejemplo,
cualquier otra, me da igual. Por ejemplo, esta imagen de Pixels. Bien, y la voy a duplicar, la capa de abajo. No sé si la estamos viendo. ¿Estáis viendo Photoshop? ¿Sí? ¿Lo veis, no? Sí. De acuerdo, entonces duplico la capa de abajo para tener la capa a fondo como tal, y es en la capa 1 donde voy a aplicar el filtro de cámara RAW para hacer el primer balance de blancos con este sistema, que digamos que casi es el más automático, ¿no? Le doy a el equilibrio de blancos automático y ya vemos cómo me ha corregido levemente, porque habitualmente las fotografías vienen corregidas bastante bien en cuanto al blanco de la imagen. Pero me puedo acercar un poco más para utilizar algún blanco habitual en la imagen y decirle, mira, creo que el blanco podría ser en este lienzo. Si lo pulso, vale, pues ya he establecido unas pequeñas correcciones en cuanto a la exposición de luz y también en cuanto a la temperatura de luz. Lógicamente, que yo haga uno u otro, fijaos, si yo pulso sobre otra tonalidad como esa, una tonalidad más amarillenta, pues el balance de blancos, lo que voy a conseguir con eso es una iluminación mucho más fría, ¿verdad? A medida que me vaya poniendo sobre unas iluminaciones más oscuras, el balance de blancos va a quedarme pues mucho más frío y voy a hacer unas variaciones en cuanto a la temperatura de color que van a ser pues muy exageradas. Por eso digo que esto no es una norma general, sino que va a poder variar mucho. Si quiero volver a hacerlo porque he hecho una exageración en esto, ya sabéis que para corregir los ajustes que he hecho, pulso la tecla Alt y entonces el básico se me pasa a llamar restaurar básico, y cada uno de los ajustes generales que esté haciendo se me va a poner como restaurar ese ajuste general en concreto. Pulso sobre él, sobre restaurar básico, entonces se quitará el punto de arriba a la derecha de editar, porque habré vuelto a poner a cero todos los ajustes generales que yo he aplicado sobre la imagen, ¿verdad? Esta es la manera de deshacer la aplicación de ajustes generales que he aplicado sobre una imagen en Camera Raw. Ya digo que la manera de hacer el ajuste de equilibrio de blancos automático lo suelo hacer muy bien la propia cámara, perdón, el propio Camera Raw. Bueno, pues es haciendo el desplegable automático y en otro caso coger en fin, el cuentagotas lumínico para establecer un ajuste un poco más variado en cuanto a la luz, si queremos, ¿no? O un poco más exagerado si nos apetece poner, por ejemplo, sobre la superficie de esa silla y establecer una tonalidad de color de fondo pues mucho más frío, mucho más azulado, ¿no? Creo que el mejor que hemos conseguido hasta el momento es este. Le doy a aceptar, perdón, y me lo graba en la capa 1 y le voy a poner, bueno, pues Camera Raw. Le voy a llamar a esta capa para que veamos la diferencia que hay, poca, pero entre el balance de blancos que he hecho con Camera Raw y el balance de blanco de la fotografía original del fondo, ¿no? Lo vería mucho mejor si estuviera mucho más desequilibrada la imagen de iluminación, pero en realidad esta imagen tiene una iluminación bastante centrada, entonces la diferencia lumínica que voy a obtener en ella pues va a ser muy pequeña, ¿no? Luego lo intentaremos con otra imagen a ver si conseguimos una diferencia bastante más notoria entre unas y otras, ¿no? Bueno, hay otras maneras de hacer este balance de blanco que lo vamos a aplicar con otra imagen que veamos un poco mejor que esta. Así que voy a elegir la imagen y mientras tanto voy a parar la grabación para elegir la nueva imagen.
abro una fotografía nueva en Photoshop, que ya vemos que es una fotografía con una iluminación de interior más anaranjada que la que hemos visto antes. Por tanto, es muy probable que con esta imagen tengamos pues una diferencia bastante más notable a la hora de valorar el balance de blancos entre una y otra. Sí, no estoy grabando, ¿no? A ver, un momento. Sí, estoy grabando, estoy grabando. Bueno, ya digo, hemos visto el primer método de grabación, de elaboración de un balance de blancos, en el que he hecho una copia de la capa fondo para mantener, bueno, la imagen original a salvo, y voy a aplicar el filtro Camera Raw, y con el filtro Camera Raw directamente le aplico el ajuste general básico en el desplegable de equilibrio de blancos, de manera que sea automático. Y fijaos la diferencia solamente con eso, cómo me da un equilibrio pues muy diferente, un equilibrio de blancos muy distinto entre una imagen y otra. Solamente con la aplicación de esto obtenemos aquí sí una visión muy diferente entre una fotografía y otra, ¿no? Sobre cómo debería ser la iluminación real o un poco más normalizada de la iluminación en el interior de este estudio, si de lo que se tratara es de una iluminación natural. Bueno, este método de Camera Raw, ya digo, me parece un método muy bueno para establecer la iluminación, pero tenemos otros métodos. El otro método manual en Photoshop, el que solemos utilizar de manera muy habitual, es, pues voy a hacer otra vez otra capa, y sobre ella voy a aplicar una capa de ajuste de curvas. Con los ajustes de curvas, yo lo que puedo hacer, fijaos, el manejo de las curvas es tan sencillo en una capa como que si yo levanto la curva, aclaro la imagen, le meto mucha luz, pero si la bajo, la curva, entonces oscurezco la imagen y ya está. De eso se trata, nada más, ¿no? No tengo que hacer gran cosa sobre eso. Habitualmente los ajustes de iluminación suelen hacerse, suelen ser ajustes lineales más que ajustes de curvilíneos, ¿no? En los que unos segmentos de negros o de blancos no se mueven, pero el resto sí. Pero además de eso, en este panel de curvas, nosotros tenemos tres cuentagotas lumínicos a la izquierda que nos van a servir para determinar y decirle al programa, mira, el punto negro de la imagen, y ya vemos, elegimos el cuentagotas que tiene la punta negra, el punto más negro de la imagen podría ser uno de estos, y al pulsarlo vemos que la imagen se nos oscurece un poco relativamente. También podemos indicarle cuál es el punto blanco de color de la imagen, el punto que consideramos más blanco, por ejemplo, en el lienzo que está pintando este pintor, ese podría ser un punto blanco. Y luego podríamos establecer un punto gris también. Fijaos que al establecer el punto blanco hemos lo que hemos hecho ha sido forzar una introducción de iluminación como muy fuerte, porque posiblemente ni uno ni otro sean los puntos más adecuados para establecer cuál es el punto más blanco de la imagen y cuál es el punto más negro. Antes de eso, lo que deberíamos hacer es
establecer exactamente cuáles son esos puntos. Cuál es el punto en el que la imagen es más blanca y cuál es el punto en el que la imagen es más negra antes de esto. Por eso voy a quitar la capa de curvas y voy a abrir una capa de umbral. Le hago un ajuste de umbral, capa de umbral. Fijaos que con la capa de umbral lo que tengo es una imagen en blanco y negro. Ahora sí, de las pocas veces en las que voy a poder hablar de una imagen en blanco y negro y no en escala de grises. Y en la capa de umbral yo puedo hacer una variación sobre cuáles van a ser los primeros puntos blancos que aparecen en la imagen, o bien si lo llevo todo hacia lo blanco, cuáles van a ser los primeros puntos negros que me van a aparecer por la imagen, ¿verdad? Dónde van a estar situados aproximadamente los primeros puntos negros. Así que le voy a decir, voy a ver el primer punto negro, por ejemplo, de los primeros va a ser pues en esa esquina, abajo a la derecha, posiblemente, a ver dónde. Bien, aquí abajo a la derecha voy a establecer algunos de los puntos negros, me voy a acercar un poco más, cojo la herramienta de la lupa, me acerco hacia esa esquina y bueno, voy a coger una muestra con la herramienta muestra de color que está en el grupo de herramientas de cuentagotas, la tercera herramienta de muestra de color. Solamente me sirve para indicar un punto en el que yo voy a tomar una muestra de color. Me voy a acercar para no tocar ningún punto blanco de esto. Por ejemplo, ahí le pongo un punto que ya veis que queda marcado con el punto número 1. Cuando me alejo lo voy a ver como punto número 1. Ese va a ser el que he elegido como el punto más oscuro de la imagen. Voy a hacer lo mismo con el punto blanco. Lo pongo todo negro, llevando el deslizador de la imagen hacia la derecha y comienzo a desplazarlo ahora para ver cuándo me salen los primeros blancos. Pues los primeros blancos de esta imagen van a estar ahí en el centro de esta imagen. Me acerco a ellos aún un poco más y aquí voy a coger con esa herramienta de muestra de color, en el centro voy a marcar el punto número 2, que es el punto blanco de esta imagen. Bueno, ya por tanto puedo tirar esta capa de umbral si quiero, aunque también puedo seguir utilizándola para conseguir el tercero de los puntos, porque esta imagen ha podido variarme en blanco y en negro. Fijaos que tengo ya seleccionados el punto más oscuro como punto número 1 en la imagen, el punto más claro como punto número 2 de máxima iluminación, pero todavía no tengo el punto número 3, que sería el punto gris de la imagen, el punto de una iluminación al 50%. Al 50% de gris, ¿no? Para eso lo que voy a hacer va a ser rellenar una capa, hacer una capa nueva, y esa capa nueva, que en principio es transparente, le voy a decir que me la rellene de color, pero que en vez de que me la rellene con un color frontal, que me la rellene con un gris al 50%. Eso está estupendo, porque en efecto me rellena toda la capa de gris. Y si yo esta capa la pongo ahora en modo de diferencia, pues voy a poder utilizar el umbral para establecer exactamente cuál es la diferencia que hay entre esta capa de gris y el de abajo. Así que si establezco el umbral y me llevo la propiedad del umbral hacia lo más negro, el primer punto negro que aparezca va a ser, recordad que en otras ocasiones también lo hemos visto muchas veces, cuando decimos no hay diferencia entre la imagen y el negro,
entre una imagen y otra no hay diferencia ninguna. Cuando la superponemos y una de ellas la ponemos en modo diferencial, lo que obtenemos es un negro. Ahora lo estamos haciendo al revés, ¿no? Estamos diciendo, para ver cuál era la diferencia, el punto número 3 va a estar entre estos grises que tenemos aquí. Voy a poner alguno más para no fallar. Este va a ser el punto número 3. Así que ya tenemos, cuidado que esa capa debía estar en modo diferencia, efectivamente lo está. Así que estas dos capas ya las podemos eliminar y ya sabemos exactamente cuál es el punto número 3, el gris, más neutro de la imagen, el punto número 1, que es el punto más oscuro, y el punto número 2, que es el punto donde la luz ha incidido de una manera mucho más especular, mucho más directa, ¿verdad? Así que es el punto que deberíamos considerar como el punto más blanco de la imagen, a partir del cual comenzar a contar la luminosidad hacia abajo en el rango de 256 valores lumínicos. Y lo mismo que el punto número 1, pues sería el punto más bajo de luminosidad, el 000000, y empezar a contar desde ahí en el rango de luminosidad hacia arriba. Nosotros, al hacer el equilibrio lumínico, lo que le estamos diciendo a la imagen es, mira, este es el punto más blanco de la imagen, este es el punto más negro, así que mete todo el rango lumínico entre esos dos puntos. Pero luego no te desvíes al hacer la valoración del color y piensa que cuando estés aplicando el color, aplica el gris a 50% en el punto número 3, para que no haya una desviación hacia el azul o hacia el rojo en el rango colorimétrico de la imagen. Bueno, pues para hacer eso lo que hacemos es sacar sobre esta imagen una capa nueva de ajuste de curvas, como hemos hecho antes, y utilizar el cuentagotas de punta negra o del punto negro sobre, nos acercamos al punto número 1 y pulsamos sobre él y vemos si le ha afectado o no. Con control Z vemos que le ha afectado muy poco. ¿Oh? A ver, perdón, he deshecho lo que estaba haciendo y eso no está bien. Vuelvo a hacerlo otra vez. Establezco una capa de ajuste de curvas y con el cuentagotas de punta negra pulso sobre el punto número 1. Y ya vemos que, bueno, la corrección ha sido mínima en el rango de oscuridades. Ahora con el cuentagotas blanco pulso en el punto número 2. Y aquí sí noto que hay una diferencia muy importante en cuanto al rango lumínico que tenía antes. Y vemos también que la desviación de curvas es muy importante en todos los canales, ¿no? Y por fin cojo el cuentagotas intermedio de punto gris y pulso sobre el punto número 3 para hacer la corrección lumínica colorimétrica también de la imagen. Así que con esto, si lo aplico hacia abajo en la imagen, bueno, pues voy a tener otro ajuste de blancos muy diferente al que he obtenido en las dos ocasiones anteriores. La imagen original era esta, con este ajuste de blancos introducido un ajuste de luces mucho más fuerte del que me había introducido el propio Camera Raw. Ya vemos que es un ajuste más azulado, pero no es un ajuste de iluminación tan intenso como el que encontramos, el que hemos hecho de una manera manual, ¿no? Esto, bueno, sí puede ser una cosa muy interesante para hacerlo. Otra forma más curiosa para hacerlo, y la última,
de las tres maneras que habitualmente tenemos los usuarios avanzados para trabajar la iluminación de una imagen, es seguir con este mismo proceso que hemos hecho hasta ahora mismo en esta imagen, pero generar otra nueva capa de curvas por debajo en la que corregir este chorro de luz tan fuerte que le hemos metido en este último balance de blancos, ¿no? Porque es probable que si nosotros midiéramos la iluminación de esta imagen, por ejemplo, con el filtro Camera Raw, ahora, pues igual tendríamos alguno de los puntos interiores de esa pared del fondo que se nos han podido quemar. Sabéis que hay algunos de esos puntos que se nos han podido quemar en la imagen al hacer esta corrección, ¿no? De manera que todo eso lo podríamos corregir haciendo el mismo proceso, pero metiendo una nueva capa de curvas que nos bajara un poco esta misma iluminación. Vamos a hacerlo. Dado que tengo sacados los tres puntos, el más oscuro, el más claro y el intermedio, lo que voy a hacer va a ser de nuevo, bueno, primero, antes de nada, perdón, voy a nombrar esta capa como curvas 1, 2, 3. Ahora voy a duplicar la capa fondo, la voy a poner arriba. Y en esta capa fondo es en la que voy a establecer una nueva capa de curvas. Y de nuevo vuelvo a repetir el proceso de antes. El cuentagotas oscuro lo utilizo para pulsar sobre el punto negro de imagen. El cuentagotas blanco para pulsar sobre el punto número 2 o más blanco de la imagen, que me mete este chorro de luz tan potente sobre la imagen. Y el cuentagotas número 3 de punto gris o intermedio lo utilizo para el punto 3, que me haga una pequeña corrección de color y que me asegure de que estas curvas son siempre, la desviación de estas curvas son rectas y no son curvas precisamente, ¿no? Bueno, una vez que he metido esa imagen, lo que voy a hacer va a ser hacer una copia de esta misma imagen de esa misma capa de ajustes, arrastrándola hacia el punto más, ¿ya lo veis? Y bueno, ahora lo que voy a hacer con esto va a ser bajar esa corrección, bajarla bastante, hasta que el punto 2 de la imagen, ¿veis? Se me queda pues bastante blanco, ¿no? De esta manera voy a obtener pues un tercer balance de blancos mucho más equilibrado que los anteriores. Voy a acoplar estas tres imágenes, estas tres capas, perdón, las voy a juntar, a combinar las capas que están seleccionadas con el botón derecho y le voy a llamar curvas 1, 2, 3, doble, ¿no? De manera que fijaos cómo la diferencia entre el 1, 2, 3 doble y el 1, 2, 3 es muy sugerente, un balance de blancos muy interesante. Hay mucha menos diferencia entre el 1, 2, 3, perdón, entre el 1, 2, 3 doble este que acabo de sacar ahora con el que me dio Camera Raw, que ya veis que es, bueno, más frío si cabe, un poco más lumínico. Y luego sí hay una diferencia enorme entre el 1, 2, 3 doble y el 1, 2, 3 inicial que había creado desde el primer momento, ¿no? Con la capa en la que ajustaba los puntos 1, 2 y 3, ¿no? El punto más oscuro, intermedio y más claro de la imagen. En fin, estas son las tres formas más habituales que tenemos de hacer un balance de blancos en la imagen. ¿Cuál es la idónea? Depende mucho de la imagen y de la luz que nosotros queramos conseguir.
Así vamos a conseguir un balance de blancos mejor o peor, con una mayor cantidad lumínica o especular, no solamente ambiental, sino también especular en determinadas zonas de la imagen que vamos a trabajar, ¿no? Bueno, bien, ¿tenemos alguna pregunta? Empiezo a grabar. Vamos a ver ahora algún efecto especial de cómo podemos meter algún foco delante de una modelo, pero también detrás de la modelo, ¿no? Antes, para editar esta imagen, me voy a ir directamente a Camera Raw, aunque no tendría por qué. Podría editarla muy directamente sin ello, sin Photoshop, por ejemplo, pues poniéndole una capa de ajustes de exposición y bajando la exposición a la que he sometido a la imagen y poniéndola un poquito más oscura, ¿no? Comparte, comparte. Ah, no estoy compartiendo la pantalla. Vaya. Bueno, lo que he hecho, ahora si la veis, ha sido, vuelvo a hacerlo otra vez, partiendo de esta imagen, le pongo una capa de, por ejemplo, de, no sé, de exposición, y puedo bajar la exposición a la que he sometido la imagen y por tanto toda la imagen me va a quedar bastante más oscura de lo que estaba inicialmente, ¿no? Bueno, cuando voy a meter un foco sobre esta imagen, para realizar un foco en una imagen de estas, lo que voy a hacer antes de nada es crear una capa nueva a la que voy a llamar el foco. Un foco, aunque un foco lumínico, un punto luminoso, va a ser un punto que tiene, básicamente es un punto blanco en la imagen, pero que tiene un pequeño halo de contraste exterior muy fuerte, y ese halo lo representamos por un pequeño borde oscuro. Así que para hacer ese borde oscuro, lo primero que hago es, voy a sacar unas guías por el centro de la imagen aproximadamente. Esto es importante que esté por el centro para que luego los pinceles no se me corten. Voy a primero a utilizar un pincel suficientemente grande, pero que no se me corte en el borde de la pantalla, y fijaos que tenga el borde con muy suave, ¿no? Todo el borde sea muy suave, de manera que si me vengo a las propiedades de este pincel, veo que la dureza del borde del pincel está en 0. Luego el tamaño pues será el tamaño que tenga, ¿no? Para clavarlo en la intersección de las dos guías que he sacado, pues voy a utilizo la tecla bloque mayúsculas para que me ponga el cursor del ratón como una X de precisión. Me acerco a la zona de intersección de las dos capas y con el pincel en 0, la opacidad al 100%, voy a generar un punto negro. Ya vemos ese punto negro, que es el correspondiente al pincel de 1173 píxeles, ¿no? Bueno, ahora encima de él, en esa misma capa, le voy a poner un punto blanco, pero para que me quede por fuera un pequeño borde exterior, lo que voy a hacer va a ser que ese tamaño, en vez de 1173 píxeles, le voy a dar 1150, por ejemplo, para que sea un poco más pequeño, ¿no? Vuelvo otra vez a colocarme entre las dos líneas, en la intersección de las dos líneas, y ahora pulso para establecer un punto blanco encima del punto negro. Fijaos que lo que he hecho, voy a sacar una capa de grises para que lo podamos ver bien, la relleno otra vez al 50% de grises para que podamos ver
exactamente qué es lo que he hecho aquí. Y fijaos cómo tengo un foco, ya lo vemos, que es un foco que es un punto blanco, pero que alrededor del punto blanco tiene una zona de contraste máximo inmediatamente al lado de la zona de iluminación especular en la que toca directamente la luz, ¿verdad? Bueno, pues este es el primer foco que he hecho, que lo voy a poder utilizar en un montón de ocasiones, lo voy a poder duplicar o poner como quiera, ¿no? Si este foco yo lo pongo en modo de color, en un modo de color diferente, veamos que con diferente modo de color me puede ir iluminando. Fíjate, le voy a bajar un poco la opacidad solamente con superponer color, pero también con, a ver en qué otro modo. Yo creo que este en superponer color es el que mejor está. Me va a poder ir, si muevo el foco de color, me va a ir iluminando perfectamente las diferentes zonas de la imagen, ¿no? Lo coloque donde lo coloque. Y eso está como bastante bien, ¿no? Bueno, esto mismo lo voy a poder hacer ahora si sobre esta imagen voy a intentar colocar el foco en la parte de atrás de la modelo, detrás de ella, ¿no? Para establecer otro tipo de iluminación. Entonces, para eso lo que voy a hacer va a ser desactivo de momento la capa de exposición y con la nueva herramienta de selección de objetos le digo que se me active y me seleccione. Vemos cómo en el panel de control empieza a trabajar esa circunferencia formada por dos flechas hasta que cuando para, si me pongo encima del objeto, pues vemos que la selección que me ha hecho es muy correcta, una selección del sujeto francamente excelente, ¿no? Esta selección siempre la voy a poder mejorar yo, en cuanto quiera con seleccionar y aplicar máscara, pero bastará que pulse sobre el objeto azulado para que se me ponga ahora pues la selección que me ha hecho de ese objeto. Ya lo vemos, ahora sí tenemos el caminito de hormigas. Esa selección podrá estar mejor o peor, si no la ha hecho bien, nosotros la podremos ir mejorando, esa selección, ya digo, sobre todo con, perdón, lo podemos hacer de varias maneras, una utilizando el rectángulo o la herramienta lazo para volver a seleccionar nosotros el sujeto que queramos. Fijaos que aquí toda la parte del pelo se nos ha quedado sin seleccionar. Ahora le decimos que queremos integrar también la parte esa del pelo, ¿vale? Ahora ya nos la ha integrado, forzando solamente con la selección de la herramienta rectángulo, pero hay algunos cabellos que por aquí a lo mejor no nos han quedado tan bien como debían, o a lo mejor sí, ¿eh? En mi caso estoy bastante conforme, pero solamente bastante conforme. Hay algunos que se me han quedado un poco regular. Posiblemente pueda perfeccionar esos cabellos intermedios y para eso me voy a utilizar la herramienta de seleccionar y aplicar máscara. Ya vemos que aquí la tenemos puesta en modo blanco y negro, que es una manera excelente de hacerlo, pero tenemos otras maneras de aplicar esta herramienta, por ejemplo, con las líneas en movimiento, que me vaya mostrando la selección que va haciendo. En papel cebolla, si la pusiera en modo de papel cebolla, podría ver la transparencia con la capa de abajo, con la capa del fondo, con la capa que tuviera debajo. Puedo verlo en modo superponer, por ejemplo, que en este caso que tengo un fondo muy transparente, perdón, de un color muy plano, pues sería una forma excelente de poder ver cómo me está haciendo la selección. Vale, y ahora una vez que lo tengo hecho, pues le voy a decir que me haga la detección del borde con un radio inteligente
que me busque el radio, el borde, esa misma herramienta alrededor y me lo haga de forma inteligente. Así que en el momento en el que le doy, la misma herramienta me va a ir perfeccionando, sobre todo la parte inferior, me he ido perfeccionando mucho. Voy a llevarlo hasta el extremo para ver si me lo va perfeccionando mejor o peor. Si no me lo hace tan bien como yo pienso, entonces voy a utilizar algunas herramientas manuales de las que aparecen aquí, sobre todo la segunda, que son pinceles inteligentes para decirle en determinadas zonas como estas, hazme la selección que no las has hecho muy bien, ¿no? Y de esta forma me quedará la selección mucho más correcta de lo que había hecho antes. Habitualmente la suelo hacer más rápido de lo que lo está haciendo ahora. Y aquí abajo también le diré que me haga la selección en estos cabellos. Posiblemente para eso tenga que ir borrando previamente algunos de los cabellos que me ha hecho. Los iré quitando con esta herramienta, con ese pincel, que lo pongo primero en ese tamaño blanco, ya vemos. Y ahora, sin embargo, le diré con el primero de ellos que vuelva a hacerme otra vez la selección en esta zona, la selección de cabellos que me había hecho mal. Quiero decir que de esta manera voy a poder perfeccionar de una forma muy, muy concreta y muy válida cuáles van a ser la selección correcta que yo voy haciendo de estos cabellos, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo algunos cabellos que están mal seleccionados todavía. Los vuelvo a borrar y le vuelvo a decir con la primera herramienta que vuelva a seleccionármelos mejor, que no están muy finos. Y ahora ya, pues con la primera, de esta manera sí me quedan mucho mejor seleccionados. Bueno, a la hora de dar la salida, lo que suelo hacer es una descontaminación de colores habitualmente. Esto solemos hacerlo prácticamente siempre, porque sobre todo cuando tenemos un volumen de cabellos al aire importante, suele darle mucha más consistencia a la descontaminación de colores en una cantidad absoluta. Y luego seleccionamos un método de salida de nuestra imagen. Y en el método de salida siempre le vamos a dar una nueva capa o una nueva capa con máscara de capa, cualquiera de los dos. Yo voy a decirle que esta selección que me ha hecho me la ponga en una nueva capa con su máscara de capa correspondiente, para poder incluso manejar manualmente esa máscara de capa si quiero que me la haga. Ahora vemos aquí está cómo me la ha hecho, la capa con la selección que hemos hecho con esta herramienta inteligente en su máscara de capa, la tenemos perfectamente hecha. Así que si activamos la del fondo, seguimos teniendo la imagen igual como la teníamos al principio. Evito ya la herramienta de selección de sujeto, ya la he seleccionado el sujeto totalmente y de hecho tengo el sujeto separado del fondo. Si yo aplicara esta máscara de capa directamente sobre la capa, entonces tengo el sujeto separado del fondo. Ya vemos que tengo el sujeto y aquí tengo el sujeto con el fondo. Bueno, entre los dos podría meter el foco ahora. Voy a duplicar la capa de este foco con control J o bien directamente botón derecho, duplicar capa. Le digo foco copia, vale, muy bien, o foco de fondo, por ejemplo, lo voy a llamar. Foco de fondo. Y bien, aquí lo tengo. Voy a desactivar el foco delantero y voy a poner el foco del fondo entre los dos, entre la modelo anterior y la modelo del fondo.
Y ahora voy a activar la capa de exposición en el que había quitado la iluminación esta, ¿verdad? De esta manera, si muevo el foco del fondo, perdón, no quiero mover las capas, control Z, deshago eso para que no se me muevan las capas, la bloqueo. Y voy a coger la capa del fondo. Si muevo el foco y no se me mueve la capa, un truco para poder moverlo bien es darle a control T. De esta manera señalo dónde está el foco y lo puedo ir moviendo con facilidad. Ya vemos el foco, por ejemplo, aquí. Voy a darle a este foco mucha más intensidad de la que tenía inicialmente. Además, también le voy a dar más tamaño, que sea un foco bastante más grande, ¿no? Todavía más. Lo voy a hacer más grande el foco. Incluso quiero que me ilumine más, voy a darle otro foco igual. Lo voy a copiar y a este segundo foco le podré dar otro método de iluminación, por ejemplo, este de aclarar, que es interesante, o este de trama. Puedo ir variando a ver cuál de los métodos, de los modos de fusión me queda más interesante entre un foco y otro, ¿no? Yo creo que este, por ejemplo, el de aclarar es muy interesante para este foco. Está bastante bien. Y voy a activar el foco delantero ahora de esta imagen. Perdón, no, ese es el trasero. Ahora voy a activar el delantero. Con control T lo voy a poner así. Fíjate que el foco no tiene por qué ser un foco circular, en este caso sí que lo es, pero yo lo puedo poner como si fuera un rayo de luz, casi, ¿no? Es muy interesante que ese rayo de luz me toque la parte delantera y la parte trasera de la imagen, ¿no? O sea, que ese foco, por ejemplo, pueda salir desde el foco trasero, ¿no? Y directamente me vaya iluminando a lo mejor solamente los ojos de la modelo, ¿no? Eso sí es muy interesante, ¿veis? Así que ya vemos cómo de esta manera hemos conseguido iluminar la parte delantera y la parte trasera de la imagen, ¿no? Pero fijaos que le hemos metido dos focos traseros y uno delantero. Esto se puede enriquecer muchísimo si nosotros todo esto vamos a hacer una copia de la imagen, mayor una nueva capa. El resto de las iluminaciones las vamos a meter en un grupo al que le vamos a llamar focos. Y a la imagen esta de nuestra modelo, que es la imagen inicial que teníamos, vamos a trabajarla con Camera Raw, porque Camera Raw nos da ahora unas posibilidades enormes de trabajo de nuestra imagen, en cuanto a que vamos a tener la posibilidad de hacer las selecciones inteligentes directamente con inteligencia artificial, sin necesidad de estar utilizando estas otras herramientas de selección de objetos, que también están basadas en algoritmos de inteligencia artificial, pero que al poder intervenir de manera manual sobre ellos pueden llegar a ser incluso mucho más precisos. En este caso, lo que vamos a hacer con la imagen de la modelo va a ser bajarle la iluminación y el matiz de color completo, ¿no? Por ejemplo, si nosotros bajamos la temperatura de color,
Vamos a bajar la temperatura de color de toda la imagen, a lo mejor. No, solamente vamos a bajarle, en vez de bajar la temperatura de color de toda la imagen, aplicarle el ajuste general, doy doble clic sobre ese ajuste, vuelvo otra vez, por tanto, a la posición inicial. Lo que voy a hacer va a ser aplicar una máscara para seleccionar el sujeto, seleccionar el protagonista. Cuando pulso sobre seleccionar sujeto, empieza a calcularme y a hacerme el cálculo de... Me dice que el procesador de gráficos está fallando. Ha habido un error con la aceleración de GPU y que por eso que no me lo hace. No seas así, házmelo. Sí, me lo ha hecho mal, así que voy a volver a intentarlo de nuevo. Esa máscara quiero tirarla, quiero eliminarla. Eliminar todas las máscaras y le doy a seleccionar sujeto de nuevo. A ver si me lo hace en esta segunda ocasión. Ya veremos. Parece que ahora sí me hace el cálculo bien. Efectivamente, me ha hecho una selección del sujeto suficientemente interesante, aunque tengo unas partes en la parte inferior del cabello en las que posiblemente se podría mejorar bastante bien esto. Para quitar esa parte del cabello, lo que voy a hacer va a ser a esa máscara del sujeto, le voy a restar una máscara de pincel con la que voy a pintar un pincel más pequeñito, como siempre, pulsando la tecla Alt y el botón derecho puedo variar el pincel, y con este pincel voy restando el ajuste de color que voy a aplicar ahora directamente sobre esta modelo, ¿no? Sobre esta selección que tengo en rojo, ¿verdad? Así que puedo quitarle la superposición esta en color rojo que tengo, pero el ajuste de color que haga sobre ello pues va a ser por ejemplo, imaginemos que le voy a dar menor exposición, pero solamente a la modelo y no al fondo. Esto lo haría desde aquí. Le voy a dar esa pequeña exposición menor para que el contraste de la iluminación que le he aplicado luego sea mayor, y eso va a estar bastante bien. Simplemente con eso tengo suficiente. Ahora lo que quiero variar es el color del fondo de la imagen y ponerlo bastante más oscuro. Para eso lo que voy a hacer va a ser esta primera máscara, la quiero duplicar, la máscara esa, la máscara 1, y ya tengo la máscara 1 aquí abajo, pero también la tengo aquí arriba, y lo que quiero hacer con ella es invertirla. Así que para invertir esta máscara, ¿cómo lo hago? Máscara 1, ven, ¿qué? No es esa, es esta, es ahí, interseccionar, eliminar, duplicar, restablecer. No, tampoco. Quiero a la máscara del sujeto, quiero invertirla. Esa es, vale. Y ya está, ¿no? Porque a ver qué tengo ahora. Tengo todo eso. Claro, la del pincel. Tengo el pincel seleccionado aquí. Y este pincel, pues seguramente también debería invertirlo. Entonces, o eliminarlo o invertirlo. A ver qué tal. Si lo invierto, ¿me funciona? La máscara 1, no. Pues el pincel 1 lo que tengo que hacer entonces es eliminarlo. Vale. A ver, la máscara 1 que tiene eso, vale.
Claro, si me tiene seleccionado la máscara 1 eso, lo que tengo que hacer con esa parte blanca ahora es sumarle un pincel, no restarlo, sino ahora sí, sumarle un pincel para poder ir añadiéndole las partes estas que antes le había restado. Ahora sí tengo seleccionado de esta forma el fondo de la modelo. Bien, no va mal. Con esa selección así. Aquí tengo seleccionado el fondo, pero le he quitado la superposición para que no me la muestre de manera habitual. Y bueno, ahora ya sí le aplico los ajustes de lo que quiera a este fondo, ¿no? Le podría poner mucho más iluminación en cuanto a exposición de la imagen, o no, directamente lo que son las iluminaciones se las quiero bajar, o le quiero variar la temperatura de color. En realidad lo que quiero es, pues sí, bajarle blancos. ¿Qué más? ¿Qué quiero hacerle? Quiero quitarle contraste. No, eso me da igual. Las iluminaciones, bajárselas también. Todo, bajarle sombras, bajarle blancos y hasta quizás subirle negros, bajárselos también. Le bajo los negros un poco. Bien. Esto va quedando bastante bien. Y luego la temperatura de color del fondo pues puede ser más caliente, más hacia los amarillos y también hacia los rojos si quiero, o hacia amarillos y rojos los dos para obtener unos granates un poco más interesantes. O bien podría ser una temperatura de color más hacia los azulados, el fondo un poco más fría, incluso azulados verdosos, como de este tipo, que quizás sean los más interesantes porque me van a dar una gama de colores complementarios con los naranjas rosados de la carne, ¿no? Y me van a hacer una diferenciación mayor con la modelo. Así que le doy a aceptar y se supone que me lo tiene que hacer completamente. Se supone. Pero de nuevo mi tarjeta gráfica, venga, está a punto de decir que sí, pero también a punto de fallar en cualquier momento. Venga, ¿lo haces o no? Bueno, hacerlo lo ha hecho, pero no me lo muestra. A ver. Es una pena porque esto mismo debería haberlo hecho desde el primer momento y ya no tendría problemas. Voy a guardar el archivo como PSD y lo voy a volver a abrir, guardar como iluminaciones y lo voy a iluminaciones. Ok, si lo guardo así, como tal iluminaciones, aquí lo puedo cerrar para liberar toda la memoria RAM del programa y volver a abrirlo con ciertas garantías de que me va a funcionar medianamente bien. Esperemos que sí. Voy a pausar un momento. Bueno, vemos ahora pues que al haber liberado la memoria RAM del sistema, pues si se me ha abierto el archivo bien, como lo tenía. En principio, hasta el momento lo que tenía era la modelo, la fotografía original, las iluminaciones que había metido, tanto traseras como delanteras de la modelo en este grupo. Puedo eliminar las iluminaciones traseras, por ejemplo,
y dejar solamente la iluminación delantera, o al contrario, puedo dejar las traseras y quitar la iluminación delantera. Pero lógicamente sobre esta modelo que tenía una iluminación en fin, pues tan fuerte, que este tipo de ajustes se me van a ver menos que si los aplico sobre la misma modelo, pero trabajada previamente con cámara RAW, ¿no? Así que imaginaos que este foco, por ejemplo, se lo pongo a la modelo, lo saco de ahí, lo pongo encima de lo que he hecho en cámara RAW. Todo este mismo trabajo lo voy a ir haciendo previamente sobre la iluminación de cámara RAW, y me va a quedar mucho más bonito, ¿no? Porque va a ser mucho más interesante. Antes había aplicado sobre esta modelo todo eso, y por eso tenía la modelo ya separada del fondo. Ahora, para poner los archivos de fondo sobre esta misma imagen, debería volver a seleccionar las partes en las que el fondo es transparente, ¿no? Entonces tendría que volver a repetir otra vez el mismo trabajo, porque he acoplado la imagen con la máscara que tenía hecha, pero que podría haber aprovechado para la edición en cámara RAW. Quiero decir con esto que las posibilidades son infinitas, ¿no? Yo siempre voy a poder hacerlo, y de hecho va a ser, bueno, bastante sencillo de hacer siempre, ¿no? Digamos que de una manera mucho más rápida. Por ejemplo, pues en esta imagen selecciono directamente con la varita mágica, con una tolerancia de 30, voy a seleccionar estas partes solamente así, ¿no? Fíjate que es algo muy sencillote lo que estoy haciendo, muy rápido. Nada más que eso. Y hago sobre esta imagen, invierto la selección para hacer una copia solamente de la modelo, así, y luego metería detrás los focos. Fíjate cómo de esta manera aquí me van a quedar los focos mucho más potentes, porque claro, para eso lo que voy a tener que hacer va a ser quitarles intensidad, los focos, e irlos poniendo en otro modo de fusión mucho más suaves, ¿no? Con esto quiero decir que lo que vaya haciendo sobre estos focos va a ser muy distinto de una manera o de otra. Bien, vemos cómo hacemos los efectos especiales de meter focos en la parte delantera de la imagen de la chica o en la parte trasera. En la parte delantera, cuando he metido el foco delante de la modelo y he hecho este foco tan estirado, pues se me queda por esta parte un poco de rayo de luz, que puedo borrar directamente o lo puedo deformar como yo quiera, ¿no? Ese foco de rayo de luz me puede quedar deformado por aquí o por aquí, como me vaya apeteciendo. Pero como iba así, es más que suficiente. Yo creo que de esta manera es una forma muy interesante de mantenerlo, con un demasiado potente ese foco inicial de los ojos. Se lo voy a bajar un poco más de potencia, no tanta, pero sí que quede iluminada la parte de la cara de ellos. Sabes que el trabajo de iluminador en una imagen
es un trabajo muy metódico y que tiene que aprender a hacerse, a ver qué parte de la imagen debemos resaltar y cómo debemos resaltarlas. Por ejemplo, en este caso, deberíamos meter otro foco más aquí en esta parte para que nos resultara más creíble, ¿no?, la iluminación de la modelo. Quizá por esta parte del brazo, ¿no? Y yo lo que digo es que si el foco tiene un halo ahí arriba, pues posiblemente lo que deberíamos hacer es modificar la forma del foco, o a lo mejor directamente borrar con una goma o con un pincel. Si le ponemos una máscara, un pincel negro, vamos borrando la parte que queremos que no se vea de esa iluminación, ¿no? Le vamos dando con el pincel negro, vamos borrando esa parte de iluminación que no queremos dejar y resaltamos solamente la parte que queremos, ¿no? Ya veis cómo le estamos metiendo unos focos en la parte delantera y otros focos en la parte trasera, y la imagen, bueno, nos gana muchísimo. La verdad es que no tiene nada que ver lo que estamos haciendo previamente con una imagen inicial, que era esta, a la iluminación que hemos conseguido al final, editando la imagen así en cámara RAW y con una iluminación muchísimo más enriquecida. Primero oscureciendo el fondo, luego variando las tonalidades de exposición de la modelo, luego metiéndole focos en la parte trasera a la modelo para no dejar el fondo totalmente plano, ¿no?, lo cual nos da una idea de una sensación volumétrica muy especial, ¿no? Esta ya es una fotografía de un estudio fotográfico en el que las luces se han trabajado de una manera muy potente, muy fuerte, y el espectador es consciente de que esta modelo ha sido iluminada muy a conciencia antes de haber sido fotografiada, ¿no? Por eso nos encontramos con un resultado pues muy enriquecido de una imagen que inicialmente nos resultaba pues totalmente plana, porque era una fotografía hecha pues digamos con flash, ¿no? Y además una instantánea, normal, en cuanto a iluminación no tenía gran cosa. De manera que a partir de ella, desde luego, podemos conseguir efectos muy potentes, ¿no? Bueno, ¿dudas? Cuando yo quiero abrir los archivos JPG en cámara RAW de manera directa, os recuerdo que eso lo hago viniéndome a Photoshop y en edición, preferencias, RAW de cámara, le digo que en administración de archivos, en este segundo apartado de la izquierda, voy a tener aquí abajo dos desplegables, uno que se refiere a los archivos JPG y otro que se refiere a los archivos TIFF. El que se refiere a JPG, los dos, en general, los voy a poner en la tercera de las opciones, diciéndole que me abra todos los archivos JPG en cámara RAW cuando son compatibles, porque hay un tipo de JPG no progresivos que no son compatibles con cámara RAW, y también los archivos TIFF que me los abra directamente en cámara RAW. Así que a partir de ahora, cuando vaya a abrir un archivo JPG normal y corriente, por ejemplo, este último que he trabajado de esta modelo, pues inicialmente me lo va a abrir en cámara RAW, ya ves. Pero además me lo va a abrir en el auténtico cámara RAW 14, ¿no? No me lo abre en el filtro cámara RAW, sino que me lo va a abrir en cámara RAW 14. De tal manera que cuando yo haga aquí una selección de sujeto, el panel de selección de sujeto me va a salir aquí desacoplado del panel de ajustes locales o de ajustes generales que tengo. Ya lo veis, que tengo habitualmente en el filtro de cámara RAW, que este pequeño panel sí me sale acoplado siempre a el panel de ajustes locales. Aquí se me pone siempre en
en lo que es el filtro de cámara RAW. Sin embargo, aquí no, aquí lo puedo acoplar en el sitio que yo quiera, ¿no? O mantenerlo suelto, todo el panel este, ¿no? Y bien, a partir de aquí sí voy a poder trabajar, bueno, los ajustes generales o los ajustes locales. Ahora, como he hecho ya una selección de sujetos, todos los ajustes que vaya a hacer sobre ella, pues van a ser ajustes locales, directamente a una parte de la imagen, pero no a toda la imagen, ¿no? Voy a estar trabajando solamente una parte de la imagen y por eso, pues, bien, me quedará más o menos como me gustaría que me quedara, pero solamente, por ejemplo, en este caso, aplicado al cuerpo de la modelo, pero no al fondo de la imagen. Para eso tendría que seleccionar toda la parte del fondo, que sería invertir, en este caso, toda la máscara esta que tengo completa, formada por, bueno, en este caso solamente por el sujeto, pero porque no le he quitado este perfeccionamiento que había hecho anteriormente, ¿no? Una vez que le haya hecho eso, entonces ya sí me vengo a Photoshop, le doy a abrir y me la abrirá en Photoshop y a partir de aquí comenzaré a trabajar con la imagen todos los ajustes esos que hemos hecho antes, ¿no? Fijaos que de esta otra manera, cuando aplico el filtro desde el propio Photoshop, el filtro de cámara RAW, ahora todos esos ajustes que vaya a hacer, estos ajustes locales, pues ya veis que me salen aquí. Voy a seleccionar el sujeto, ahora otra vez, igual que antes. A ver. Y ya veis que esta ventanita que antes la tenía acoplada, desacoplada en toda la ventana del espacio de trabajo de cámara RAW, ahora la tengo acoplada aquí en los ajustes locales, ¿no? Y no la puedo desacoplar, además. Quiero decir que esta ventana está ahí ajustada. Es la única diferencia real que nos vamos a encontrar entre el filtro cámara RAW y el otro. Bueno, si esta selección ahora la invierto, ya sí voy a poder trabajar directamente sobre el fondo como quiera, ¿no? Pues le voy a dar una menor exposición al fondo y le voy a dar pues los colores que yo quiera, por ejemplo, esas tonalidades de color, ¿vale? Que me gustan y ya está, ¿no? Por ejemplo, o con una saturación un poco menor o lo que quiera. Bien, si tengo que retocar alguna zona de esta fotografía porque me ha quedado, por ejemplo, manchada en la parte inferior de la foto, ya vemos que en esta parte me ha quedado bastante sucia, o entre los cabellos me ha quedado un poco clara, entonces lo que deberé hacer es sumarle ajustes de color y restarle estos ajustes que le he dado al color de la imagen con nuevas capas. A esta selección del sujeto le tendré que añadir una selección del pincel para ajustarle aquí en esa zona que me faltaba y le tendré que restar otro pincel para quitarle un poco los ajustes que le había dado aquí, ¿no? Así que ya está, simplemente con eso pues tengo la selección hecha y lo acepto y me paso ya a Photoshop para trabajarla adecuadamente como quería trabajarla antes, ¿no? Metiéndole unos ajustes diferentes de lo que quería. En este caso, por ejemplo, lo que voy a hacer va a ser, le voy a meter otro tipo de iluminación diferente a la que le he metido antes. Voy a ponerle una capa nueva y en esa capa voy a crear, fíjate, unos espacios de luces. Esto lo podría hacer de una manera mucho más rápida que seleccionándolo así.
Pues ahora os digo cómo. Bueno, lo voy a rellenar de blanco, todos esos, con control menos, control suprimir, los he rellenado todos de blanco, toda la parte que estaba seleccionada. Digo que esto mismo hubiera sido mucho más fácil hacerlo y mucho más rápido. Voy a quitar esta selección. Bueno, ya tengo hecha esa capa, pero voy a hacer otra capa nueva. Recordad que tenemos unas herramientas que habitualmente no utilizamos nunca, que son las herramientas de fila única y columna única, ¿no? No las utilizamos casi nunca. Voy a utilizar la herramienta de columna única para hacer una columna aquí. Voy a seguir haciendo columnas al lado, añadiendo columnas. No me las está mostrando la tarjeta gráfica. Quizás si me acerco un poco más, sí, me las muestra. Es que mi tarjeta gráfica ya veis que no es demasiado buena. Y esa última, a ver, es así. Bien. Ahora, aunque no me las muestre, aquí sí me las muestra adecuadamente, le voy a decir a esta selección que quiero modificar la selección, la quiero expandir. Y la quiero expandir hacia todas partes, hacia arriba y hacia los laterales, pero como esta se me va a expandir en un píxel hacia arriba, pues no tiene importancia. Pero hacia los laterales la quiero expandir, por ejemplo, a 30 píxeles. A ver qué tal. Bueno, pues 30 píxeles han sido muy pocos. La voy a expandir otra vez. Selección, modificar, expandir, pues a otros 60 píxeles más. De esta manera ya vemos que sí, que ya he vuelto a hacer una selección de amplias zonas que, como tengo el blanco y negro, a la hora de darle a control y flecha de retroceso, pues lo relleno de pintura de fondo, que en este caso sería la pintura blanca. Bueno, aquí la tengo, esta capa, con control D, deselecciono la capa y con control T la voy a poder modificar la capa un poco, la voy a ampliar de tamaño para que me ocupe todo el área de trabajo. Bueno, pues aquí la tengo. Ahora a esta capa le voy a dar un filtro de desenfoque, desenfoque gaussiano. Vamos a desenfocar los bordes un poco, porque me parece que si no puedan ser muy creíbles, ¿no? Bien, esto ya va apareciendo un poco más esa iluminación. Vamos a ponerlos en modo... bueno, primero le vamos a quitar un poco de opacidad a esa iluminación, ¿no? Y luego lo vamos a poner en modo... a ver qué modo tenemos por aquí que nos guste. Este modo es interesante. El modo aclarar, ese no. Este posiblemente sea el más interesante de todos. Sabemos que este, el modo superponer, es muy interesante, o el de luz suave también es muy interesante, pero quizá más el de superponer, ¿verdad? Eso está bien. Además, ahora le vamos a hacer el efecto un poco de perspectiva a este foco para que al traerlo desde un punto de fuga nos parezca que la iluminación viene desde una sola ventana, ¿no? A lo mejor, ¿no? Fíjate que esto, si lo, bueno, lo dejamos que calcule, si volvemos otra vez a ampliarlo, nos quedará como mucho más real, ¿no? Y bien, le quitaremos
o le quitamos intensidad o lo ponemos en modo luz suave, que en este caso es más suavito que el interponer. Fijaos que ahora le hemos dado otra iluminación, otro tipo de iluminación totalmente diferente a la imagen, muy sugerente también, ¿no? Muy curiosa, muy bonita. En este caso, lo que estamos haciendo es intentando hacer una iluminación difusa, es decir, es una iluminación muy dirigida de un solo foco que ha atravesado unos barrotes de una ventana, por ejemplo, y ha entrado haciendo sombras, pero toda la iluminación viene de un mismo foco. Y sin embargo, nos ilumina la escena tanto por delante como por detrás, ¿no? Quiero decir que nos está iluminando la cara y el pelo de la modelo, el brazo, el hombro, vemos los rayos por delante, pero también los notamos en el ambiente, los rayos por detrás de la modelo, ¿no? De esta manera hemos conseguido, bueno, pues un efecto de iluminación como muy interesante también sobre la modelo, muy bonito, y que desde luego no tiene nada que ver con la fotografía que teníamos inicialmente, ¿no? La hemos mejorado de una manera muy espectacular, muy potente, muy firme, muy compacta. La fotografía no tiene nada que ver con lo que era la fotografía de antes. Ahora tiene una calidad excelente y excepcional, la verdad es que sí. Bien, dudas, por favor.